tiempos de engaño universal, Rami, decía George Orwell, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Y es que, Rami, hoy yo creo que nosotros vivimos en una paradoja. Jamás hubo o hay tanta información disponible y sin embargo nunca ha sido como tan difícil encontrar la verdad. De hecho, este programa comenzó con esta proliferación de una cantidad de narrativas que nos estaban engañando. Y es que la era digital prometía democratizar el conocimiento, pero lo que nos ha entregado es, al final, tristemente, una distorsión constante de la realidad. Opiniones convertidas en hechos, emociones disfrazadas de argumentos, lo hemos visto también en otros episodios, algoritmos que premian la indignación antes que la razón. Hoy vamos a hablar de esto en Disertum X. Vamos a hablar del problema de la verdad en la era que estamos viviendo, en la era digital, a explorar cómo la proliferación de información en línea ha afectado nuestra percepción de la verdad. Vamos a hablar entonces de eso, del ruido, de la confusión, de las redes, incluso de los errores de la inteligencia artificial. Vamos a tratar de despejar la X en el siguiente sentido. ¿Cómo discernimos los hechos o distinguimos los hechos de las opiniones, lo verdadero de lo opinable? Y sobre todo, cómo podemos recuperar, digamos, una mirada firme sobre lo que significa la verdad. Rami, buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel. Pues sí, efectivamente este es un tema que antes, o sea, hace 10 años no era tan grave, pero hoy se ha vuelto el pan de cada día. Ya ni siquiera puede uno creer en los videos que le están mostrando, porque ya la posibilidad que da la tecnología es enorme para crear todo tipo de contenidos y eso nos obliga necesariamente a entender en qué problema estamos, profundizarlo y tratar de saber qué tenemos que hacer para enfrentarlo. Por eso, la primera parte para despejar esta X debe ser hacer la distinción entre qué es la verdad, ¿no es cierto? La verdad, sin duda, no es lo que me gusta, ni lo que yo siento que es la verdad, no. La verdad clásica, y la hemos definido antes, es la adecuación, es decir, la identidad entre el intelecto y la realidad. Se dice en latín veritas est adequatio rei et intellectus. Y ese concepto viene desde hace miles de años. Platón lo expuso inicialmente, Aristóteles, Santo Tomás también lo recoge y lo pone ya de una manera muy clara como parte de la columna vertebral del pensamiento católico. Y ha sido el fundamento de la ciencia, del derecho, de la educación, de todo el saber occidental. Sin embargo, esa definición de verdad ha sido reemplazada hoy en día por otra cosa que es mucho más disuelta, mucho más soluble, que es esto de la narrativa. Entonces ya no importa si algo es cierto o no, sino si algo es viral o no. Entonces, si algo se volvió viral, la tendencia es a decir, es que eso es verdad, eso es lo que la gente cree, y entonces tenemos que cambiar nuestras ideas o adaptar nuestro pensamiento a lo que es viral. Y ahí se genera ese divorcio entre la realidad y el sentimentalismo, la ideología, porque entonces ya son sentimientos o ideas transmitidas de una manera persuasiva las que sustituyen la realidad sobre la cual debería estar uno discerniendo o pensando o inclusive tomando decisiones. En otros episodios ya lo hablamos, y es que de Descartes en adelante la filosofía moderna ha ido despegando progresivamente y abriéndose completamente de la realidad. Esta idea de que el pienso luego existo, digamos que transformó el horizonte de pensamiento, y antes de tener afuera en la realidad externa la aproximación a la verdad, lo que dijo es no, la verdad la siento yo, es lo que yo piense, es lo que genera la característica de que sea existente. Después
también lo hablamos en otros episodios, el empirismo redujo la verdad a lo que puede medirse y verificarse, que es una visión supremamente reduccionista de la verdad, porque es que hay cosas que no se pueden medir ni se pueden verificar, pero sin embargo son reales. Posteriormente, entonces, Kant nos dijo que no accedemos a la cosa en sí, sino solo a sus apariencias, según nuestras propias categorías, y ahí ya la verdad comenzó a volverse subjetiva. En el siglo XX, pues Nietzsche, sin duda, dice que no hay hechos, sino solo interpretaciones, y con eso ya entonces el relativismo se convirtió en dogma, como lo veíamos en otro episodio. Entonces, el gran problema de esto es que si no hay verdad, todo vale. Y también lo decíamos en otro episodio, ante la ausencia de una verdad objetiva, la dificultad está en que no se puede llegar a acuerdos, en que no se pueden negociar las diferencias, en que no hay forma de lograr criterios objetivos externos que nos permitan resolver las diferencias de opiniones. Entonces, si no hay esos criterios externos, ¿cómo se impone la verdad o cómo decidimos qué hacer? Pues por la fuerza, ¿sí? Y esto desencadena en violencia. Hoy en la era digital lo vemos de una manera muy evidente en ciertas plataformas, en X. Hay unos escenarios y unas discusiones que rápidamente se vuelven personales, con insultos, con todo tipo de señalamientos, inclusive de manera delictiva. La cantidad de procesos por injuria y calumnia que se están dando a partir de publicaciones en X, pues es muy diciente. Y es que se abandonó la discusión de ideas, la discusión respetuosa, por simplemente los señalamientos personales y los insultos. Así entonces, lo que uno ve en las redes es una amalgama de lo que los demás están sintiendo que es la verdad. Y eso hace muy difícil entonces la aproximación al conocimiento, porque entonces si lo que nos muestran es lo que es viral, pero no lo que es real, y nosotros estamos consumiendo lo que nos muestran y sin ningún criterio de discernimiento, pues entonces corremos el riesgo de hacer que nuestro pensamiento y sobre todo nuestras decisiones estén determinadas por algoritmos que tienen unos criterios como lo que produce indignación, el sarcasmo o el conflicto, eh, pero que en últimas están sustentados es en una emocionalidad. Y es interesantísimo ver en mis clases de la maestría, estamos viendo cómo a través de herramientas de inteligencia artificial uno puede definitivamente decidir qué contenidos producen qué emociones. Y a eso le han metido mucho desarrollo y mucha plata, porque como hoy la emocionalidad es la que marca la pauta de lo que es viral, de lo que se vuelve popular, de lo que vende finalmente, entonces la propia inteligencia artificial ya está aprendiendo a detectar nuestras emociones a partir de las reacciones que tenemos a los contenidos que vemos. Y eso tiene consecuencias, porque en el ámbito público, en el político, en el moral y el espiritual, si no hay una verdad objetiva sobre la cual podamos debatir, entonces todas las discusiones y los cuestionamientos que se dan en esos ámbitos, pues se tienden a corromper, ¿sí? Se tienden a deshacer en sí mismos para terminar no proponiendo nada, no dando certeza, sino ahondando en la confusión, ahondando en la polarización, ahondando en últimas en la violencia y en la agresión como formas de resolver conflictos. De acuerdo, muy bien planteado, Rami. Me gusta que te hayas metido al comienzo con el tema filosófico que lo hemos reiterado tantas veces acá. Y yo veo el tema, claro, las redes sociales, digamos que han creado una hipertrofia informativa, son millones y millones de datos, de frases, de titulares, de imágenes que no tienen jerarquía, que muchas veces están sin filtro, no hay criterio para establecer cuáles están por encima que otro. Y esto ha traído como consecuencia como una especie de agotamiento epistemológico. Es decir, ya hoy como que no podemos pensar porque estamos completamente saturados de información. Entonces somos como maquinitas que vamos tragando instantáneamente y vamos pasando de una noticia a otra noticia. Es una explosión informativa que
incluso muchos han llevado a que estemos viviendo en una especie como de infocracia. Ya no hay, digamos, esa capacidad de reflexionar sobre los hechos o sobre los datos, sino que todo es completamente rápido en este mundo, como lo estamos viendo hoy. Es un gobierno de datos, pero no un gobierno de la verdad. Y esa saturación, pues obviamente produce mucho ruido, disminuye la claridad, hay demasiada fragmentación, no hay coherencia. Y el ciudadano o la persona común y corriente ya no busca la verdad, sino que está guiándose un poco como por esos algoritmos y por esos clics y por esos videos o noticias virales. Pero yo pienso, Rami, que de todas maneras hay como doble faceta de este problema. Por un lado, yo veo que las redes sociales, hay mucha gente proliferando noticias. Entonces, muchas veces uno comienza como a seguir a uno que otro comentador o esos que llaman influencers o periodistas independientes, y uno muchas veces tiende como a creer a veces ciegamente en ellos porque de algún modo te va generando confianza. Pero ha sucedido también que muchas de esas personas que uno pensaba que estaban, digamos, muy honestamente tratando un tema, y de pronto frente a otro tema cambian o guardan silencio. Y esto ha sido muy escandaloso. En X tenemos el caso de 2 o 3 que han sido, digamos, llamados en público porque no trataron determinados temas y se vino a descubrir, y era porque estaban recibiendo un sponsorship o una plata en sus programas, para que hablaran de ciertas cosas, pero para que no tocaran esos otros temas. Entonces esto lo deja uno como, por Dios, esta persona en la que yo tanto creía, y fíjate, y sin embargo que no fue capaz de llegar a la verdad con la radicalidad que esto supone. Pero la otra cara es también que generalmente, aunque esto ha venido un poquito cambiando, pero las grandes redes sociales, por lo menos las que estuvieron vigentes hasta el 2020, 2022, ellas mismas participaban de los mismos vicios que encontramos y que lo vimos en algún episodio anterior del legacy media, que tenían su propia agenda. Entonces, YouTube tiene o tenía su propia agenda, X o Twitter de la época tenía su propia agenda, ni qué decir de Facebook. Y entonces empezaban a seleccionar qué cosas podían presentarse y qué cosas no podían presentarse. Entonces, como ese choque simplemente porque no estaba de acuerdo con la agenda que ellos manejaban. Después esto se les complicó mucho más digamos, con las elecciones del 2020 en los Estados Unidos, con todo lo que pasó con enero 6, todo eso, que decidieron más bien eliminar a todos los que estaban pensando en contra a esa narrativa oficial. Entonces ya no era solamente un problema de, digamos, de periodistas independientes, sino también de redes sociales, los dueños de las redes sociales que comenzaron a convertir esto como instrumentos de lucha o de sus propias agendas. Y eso vuelve todavía la situación mucho más, a complicar mucho más todo. Y es que en el fondo, Rami, y es también por lo que tú has dicho, todos esos algoritmos que vienen finalmente a jugar, como a darle la primacía a ciertos videos o a ciertas noticias, son los que van a terminar reforzando las creencias de las personas. En la pandemia lo vimos con una claridad enorme. En la pandemia la gente que pensaba en contra de la mayoría fue la gente que terminó teniendo la razón después después de los años. Se vino a comprobar muchos años después de que esas personas eran lo que estaban tratando como de decirle a la gente pilas con lo que está pasando y con lo que está diciendo, y sin embargo sus noticias eran acalladas, y las personas entonces como que se convertían al mismo tiempo en repetidores de esas falsas noticias que veían en las redes. En otras palabras, estamos en un problema enorme, gigante, que lo vemos en TikTok, que lo vemos en X, que la verdad no es necesariamente lo verdadero, o lo más relevante, sino simplemente es lo que está ligado a, digamos, como a la agenda, o a aquello que te permite engancharte, o aquello que permite monetizar, aquello que permite volverlo más viral. Tú piensas, por ejemplo, puedes dar ejemplos de videos donde se manipula el audio, por ejemplo, de un político, y ese video manipulado puede tener un mayor peso en la opinión pública que 1000 documentos oficiales. Claro. Y esto lo hemos visto con políticos importantes, incluso con el propio Donald Trump, donde le han manejado una cantidad de información falsa
y que en juicio se ha demostrado que es falso, pero la gente sigue repitiendo porque ya hicieron el daño. Y no importa si después eso se desmiente, porque el daño ya está hecho. Porque las redes lo que están haciendo es apelar a la inmediatez y no a la reflexión. Los influencers se han convertido también muchos en fuentes de autoridad y muchas veces han abusado de su posición dominante dentro de este nuevo mercado de la información. En fin, observamos una gran tiranía del trending topic, un relativismo posmoderno, un hombre en una era digital que deja de buscar la verdad y que empieza simplemente a buscar aprobación, un hombre que no quiere pensar, que simplemente quiere recibir noticias rápidamente y pasar a la siguiente. Y además, la ñapita es, si alguien dice algo que es incómodo, inmediatamente es cancelado. Ese es el estado actual de la era digital y de las dificultades que creo yo encontramos, Rami. De acuerdo, y ahí a este zaperoco que estás describiendo muy bien, hay que ponerle la siguiente etapa, que es la aparición de la inteligencia artificial, que hace que todo sea aún más complejo. La inteligencia artificial no la han vendido como una especie de oráculo moderno, ¿no es cierto? Entonces se supone que es imparcial, que es objetiva, que es muy eficiente porque le resuelve a uno problemas en segundos, pero ahí hay una falacia peligrosa, porque es que la inteligencia artificial en realidad no tiene pensamiento propio ni voluntad de verdad. Es simplemente una estructura, un sistema alimentado por datos, y esos datos están cargados de sesgos, no solo de quien los alimenta, sino de quien produce esos datos, ¿sí? Y entonces en esa IA pues encontramos sesgos ideológicos, censuras e incluso errores humanos, porque es que si la información con la que es alimentada la IA viene con un error desde su origen, pues ese error simplemente se transmite y se vuelve y se magnifica. Y nos hemos dado cuenta, y eso pues todos los que utilizamos inteligencia artificial, que la inteligencia artificial inventa fuentes, por ejemplo. Este es un tema impresionante. Yo estoy haciendo esta maestría en comunicaciones y creación de contenidos con inteligencia artificial, y varios compañeros y los profesores se han dado cuenta de que la IA produce un texto con citas académicas aparentemente, y va uno a revisar el texto original y no encuentra la cita por ninguna parte. Y eso es complejísimo, porque entonces termina uno repitiéndose el argumento, creyendo que está sustentado, pero en realidad no lo está. Distorsiona hechos también la IA. Entonces algo que parece que lo dijo alguien, no, lo dijo otra persona, y la IA no le advierte a uno. Y entonces termina uno, si no tiene conocimiento sobre el tema que le está preguntando a la IA, asumiendo como verdadero algo que es totalmente falso. Y pues obviamente cuando uno tiene esta posibilidad de preguntarle a la IA sobre cualquier tema, pues la posibilidad de ser ignorante sobre el tema que uno le pregunta es total, porque es que por muy experto que uno sea, pues es experto en un tipo de temas, no en todos. Entonces, aquellos en los que es ignorante, pues es donde más probabilidad de error, no solo técnico, sino de toda índole, pueda caer. Y entonces la pregunta es, ¿quién nos dice hoy entonces lo que es verdadero? ¿A quién le creemos? ¿A quién escuchamos? Y ahí quisiera referirles un tema que me sucedió a mí, y es que tenía una demanda en la que estaban identificados 65 hechos. Yo le dije a la IA, cójame esos 65 hechos y sugiérame alguna respuesta en el caso en que yo esté defendiendo al demandado. Y la IA muy rápidamente, o sea, un trabajo que a mí me hubiera costado horas, ¿sí? Salió y con base en los argumentos de la contestación de la demanda, propuso una serie de respuestas a los hechos. Me pareció muy bueno inicialmente, pues obviamente esto era un documento, no sé, de 20 páginas inicialmente, entonces yo no leí las primeras 2, 3 páginas, y dice, esto tiene sentido, hagámosle y utilicemos esto como inspiración. Y empecé yo a trabajar, y ya iba, no sé, en el hecho 40, ¿sí?
Y de golpe empecé a decir, no, pero esto es imposible que hayan dicho semejante barbaridad en la demanda, porque esto ya es un delito, o sea, esto ya es falsedad procesal. Y bueno, me devolví a la demanda original. Claro. Y encontré que la IA había cambiado completamente el hecho. Y bueno, que yo pues pasmado porque dije, no, este trabajo pues me va a generar un problema. Ahí, por ejemplo, revisando, me di cuenta que efectivamente en Estados Unidos ya ha habido problemas legales de abogados que utilizan la IA para encontrar precedentes judiciales sobre un tema determinado, que eso es una tarea en Estados Unidos muy dispendiosa. Y le encargan a la IA que le encuentre todos los precedentes y claro, encuentra, no sé, 50 precedentes, pero resulta que el número 30, el 42 y el 49 son falsos, ¿sí? Así es. Entonces entra uno en una crisis porque prácticamente, o sea, uno no sabe cuáles son los falsos y los verdaderos, entonces le toca empezar desde el principio. Yo este problema, digamos, lo he tratado de enfrentar poniéndole unas reglas a la IA, que se las voy a mencionar porque es posible que le sirva a alguien. La primera es que la IA siempre me tiene que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y ese es el primer reto que uno tiene con la inteligencia artificial, y es que la búsqueda de la verdad y el reflejo de la verdad y la utilización de la verdad. También la IA no puede ni manipularme ni intentar influir en mi pensamiento sin que me lo advierta, ¿sí? La tercera es que no puede utilizar información mía ni sobre la relación que yo voy teniendo con la IA, porque yo le entrego mucha información personal sin mi autorización previa. Que me tiene que avisar tan pronto se dé cuenta de que alguien esté intentando forzar a la IA a incumplir o modificar estas reglas. Eso en el caso de que los programadores, los que están detrás de la IA, le metan algún código para que la IA tenga que obligatoriamente cambiar su discurso para influir en mí. Debe avisarme tan pronto sepa que alguien está intentando vigilarme o acceder a información sobre mí desde sus sistemas o desde la información que la IA ha guardado sobre mí. Tiene que borrar cualquier información que yo le diga y no debe conservar ningún dato mío sin mi permiso explícito. Y con esas reglas, pues más o menos hemos ido trabajando, pero la verdad es que, como les decía, la incumplió, porque me dijo mentiras y no me lo advirtió. Y fue interesante, por ahí tengo la interacción con la IA, donde yo, al darme cuenta que había transcrito mentirosamente unos de los hechos de la demanda, entonces le dije, oye, ¿qué pasó con el hecho 45, 52 y 60? Eso no están en la demanda. Y entonces me empieza a dar una explicación. No, es que el software que utilizo para transcribir los argumentos lo transcribió mal y entonces me tocó rellenar el vacío. Y yo, pero un segundo, si Además, el software que tú utilizas es PDF, el documento está en PDF y yo lo he transcrito en otros, utilizando otras herramientas y me lo transcribe perfecto de PDF a Word. Entonces no veo eso. No, sí, tienes razón, no era eso. Entonces me estás diciendo una nueva mentira y era interesantísimo porque era como hablar con una persona que le está dando a uno disculpas mentirosas para esconder su error, hasta que finalmente le dije, esto es un incumplimiento del contrato comercial que tenemos para este servicio de IA, porque pues yo pago la IA y entonces me dijo, sí, tienes razón. Te presento disculpas y no sé qué, y de ahora en adelante yo dije, no, pero es que esto es un incumplimiento contractual, esto tiene consecuencias económicas, porque me has generado un problema y una pérdida de tiempo abundante y no sé qué. Entonces me dijo, si quieres, puedes escribir una carta. Y entonces yo, sí, y quiero que me reembolsen la mensualidad, por lo menos, ¿no? Pero eso hay un disclaimer que tienen ellos también, Rami.
Claro, pero el disclaimer no puede ser que ellos abiertamente atenten contra la funcionalidad que es que transcribe un documento de un lado al otro, No, ¿sí? pero estoy de acuerdo Y contigo. Pero es que mira, la inteligencia artificial es eso. Es muy buena porque sobre todo para la adquisición de como de conocimiento rápido, que tú tengas que, ¿no?, hacer un trabajo y dónde están las principales fuentes, pero nada más, porque en el momento en que tú le digas algo más y tú seas juicioso y empieces a trabajar y a mirar, te vas a encontrar con que permanentemente está diciendo mentiras o está así, manipulando los textos. A mí también me ha pasado. Es que eso tiene un nombre dentro de, digamos, de la gente experta que habla de esto, llama alucinación, como que alucinan. Entonces, la IA, alguien la describía como el amigo sabio que uno tiene, brillante, pero drogadicto. Entonces, es un personaje que se fuma algo raro y te habla de todo, pero te habla todo con alucinaciones. Y es una cosa que de verdad yo creo que a mí también me pasó lo mismo. Cuando yo empecé, digamos que yo trabajé mucho el tema, yo estaba muy dedicado al tema de las elecciones del 2020 en Estados Unidos y fui como acumulando razones jurídicas, legales, pruebas, datos, hechos, información noticiosa, grabaciones de testigos, datos estadísticos, y tenía un buen conocimiento de lo que estaba pasando y simplemente le hice, además dije, fue cuando, digamos, empecé yo a utilizarla por primera vez, la inteligencia artificial, y voy a hacer el ejercicio en tres, y cogí tres distintas, no voy a mencionar cuáles son, tres inteligencias, de las más conocidas. En esta voy a hacer la misma pregunta. Y les pregunté sobre preguntas primero empecé con Rusia, empecé como con la democracia en Rusia y Putin y tal. No, las tres me contestaron de una, hablándome pésimo de Putin, que allá no existe democracia. Y dije, bueno, vamos a ver ahora qué me dice de Biden. Y le pongo yo, y bueno, ¿y cómo fueron las elecciones del 2020 de Biden? Me lo planteó como, mejor dicho, lo máximo que le ha pasado a la democracia del mundo, la transparencia, pero las elecciones fueron de pronto, el término que yo lo utilicé fue rigged, fueron manipuladas. Y entonces dice, eso no hay prueba y eso no, y empieza a sacarme los argumentos de los que no. Le dije, estás equivocada, te voy a dar las pruebas. Y empiezo yo a mencionarle prueba tras prueba y empieza poco a poco a cederme la razón. Me dice, bueno, es cierto que tal cosa porque tal otra. Sí, es verdad lo que dices del estado de Georgia. Claro, en Pensilvania sucedió eso y eso puede dar lugar a... Empezó como a generar unas disculpas permanentemente en la medida en que yo le presentaba el contraargumento o la contraevidencia, o mejor, la evidencia, para ir desmontando eso. Y para mí fue un llamado de atención inmediato, porque, repito, eso fue hace como un año, que fue cuando por primera vez me meto en serio a mirar la inteligencia artificial y digo, esta vaina está programada por la izquierda o por los progres o por los demócratas o por las narrativas normales. Entonces hay que tener un cuidado enorme. Y de ahí en adelante la seguí utilizando, ya después fui seleccionando cuál creía yo que era la mejor, pues ya para cuestiones también empresariales, pero sí lo hago con mucho cuidado y me pasa exactamente lo mismo que tú mencionas. Hay que tener mucho cuidado y hay que corroborar en algún otro juego digamos, de algún tema de un libro que estoy escribiendo, que tenía que buscar una fuente, me dijo algo y a mí no me sonó. Digo, sí, esto sí lo dijo este autor, pero no lo dijo así. Entonces, claro, me tocó a mí entonces hacer el ejercicio, buscarlo. Cuando lo encontré, le pregunté, ¿y por qué me dijiste mentiras? No, es que yo lo que estaba era parafraseándolo. Yo en ningún momento quise citar, pero me decía, te lo cito y me lo pone entre comillas. Es sí. decir, ahí comete una serie de errores y de alucinaciones que de verdad es bien complicado, Rami. Así es, así es. Entonces surge la pregunta de qué hacemos frente a todo este caos. Nosotros creemos o proponemos que hay como tres actitudes frente a eso. La primera es rendirse al caos, que es esta opción por el cinismo, ¿no? Y es decir, eh, nada es verdad, todo está manipulado, no hay verdad absoluta, todo es relativo. Y esa actitud del todo da igual, que es una suerte de nihilismo emocional, se ve hoy en día mucho detrás de la apatía de muchos jóvenes de hoy, ¿no? Y eso desafortunadamente muestra que esta pérdida de la convicción de que hay una verdad, de que se puede descubrir y que uno tiene en la vida que buscarla y ya alcanzarla y tratar de llegar a ella,
Cuando uno pierde esa motivación, pues también se viene abajo el sentido de la vida, porque si uno empieza a dejar de buscar la verdad, pues empieza lentamente a divorciarse de la realidad y sin realidad, pues efectivamente no le encuentra sentido a lo que hace. Esa es la primera que desafortunadamente es la que uno ve muy, muy frecuentemente. Sí, que la La gente no se segunda es cuestiona, aferrarse que la gente no se cuestiona, que la gente, bueno, si me lo dijo las redes o la inteligencia artificial, pues eso debe ser. Y entonces así arman un es. escándalo y siguen, y no importa porque sí, estamos en la época de la posverdad. Que eso, pues obviamente entonces tiene esa consecuencia. La segunda es la de aferrarse a una ideología, que también es una actitud un poco, digamos, débil en el sentido en que no sé nada, lo único que tengo es esta ideología, entonces voy a tratar de eliminar todo lo que atente contra esa ideología porque no permito que se cuestione y solo voy a aceptar como verdadero lo que corrobore o sustente la ideología en la que yo me mantengo. Y ahí se vuelven Esta, fanáticos, Rami, se claro, vuelven claro, fanáticos. ese es el caldo del fanatismo, tanto de izquierda como de Exacto, derecha, exacto. ¿no? Ujú. Y es que efectivamente alguna razón hay en los que han acuñado el término de los furibistas, que son personas que simplemente no cuestionan las palabras que diga alguien porque dicen eso tiene que ser verdad simplemente porque lo dice esa persona. El feminismo radical es parte de eso, el neonacionalismo, el neomarxismo, el transhumanismo, todo termina reduciendo el espectro de información y el espectro de conocimiento de quienes predican esas ideologías solamente a lo que pueden ver dentro de ese tubo. Y obviamente, pues eso quiere decir que se vuelven personas con las que es muy difícil discutir, conversar, y para ellos su propia aproximación y discernimiento de la realidad también resulta muy difícil. La tercera aproximación o la tercera solución es volver a la verdad. Y este es obviamente el camino más difícil porque requiere un esfuerzo intelectual, requiere lo que decías antes, Gabriel, de sentarse e investigar las cosas, de profundizar en el conocimiento, de escuchar diferentes voces, porque es una aproximación inclusive un poco más humilde a la verdad, y es que yo no construyo la verdad, sino que la voy descubriendo. Aún cuando es incómoda, voy descubriendo y voy sumando verdades a todo mi cuerpo de pensamiento. Y eso es interesante. Y les quería también compartir como unas claves que yo utilizo con mis equipos de trabajo sobre cómo producir trabajos o proyectos que tengan de alguna manera intervención de la IA. Y es que yo creo que el tema de la IA, digamos, prima facie es un tema de derechos de autor, ¿sí? Como veíamos antes, la IA tiene muchas dificultades en su aproximación a la verdad. Entonces, lo primero que uno tiene que revelarle a quien lea un documento que uno ha hecho con IA es que eso fue hecho con la intervención de la inteligencia artificial. Si uno revela eso, ya el que está leyendo, el que está aproximándose a ese contenido, pues ya tiene un parámetro y es que efectivamente eso no fue hecho por un ser humano, sino fue hecho por una IA con todas las características de falta de transparencia y de objetividad que hemos dicho antes. Pero también es importante saber que la IA no asume responsabilidad, ¿sí? La IA, por lo tanto, el contenido que una persona produzca con IA, pues es un contenido que debe ser tomado como una opinión. Entonces, la segunda regla que yo le tengo a mis equipos de trabajo es que los contenidos que produzcan con la IA, además de ser citados, tienen que no evidenciar pues que fue la IA la que hizo todo el contenido, porque es que si yo estoy pidiendo un informe sobre un tema, y resulta que al leerlo me doy cuenta de que eso fue hecho con inteligencia artificial, pues cuál es el valor agregado que realmente está dando la otra persona. Y entonces simplemente, pues más bien le pongo esa tarea a la IA y ya no necesito que la otra persona intervenga. Y eso es grave
porque ahí es cuando realmente la IA sí puede reemplazar a los seres humanos. Y lo tercero es que la IA sí sirve como inspiración. Y entonces lo que yo recomiendo a mis equipos de trabajo es, está bien, utilicen la IA y todos la utilizamos para estos programas, utilizamos bastante la IA para inspirarnos, es decir, para que la IA nos muestre por ejemplo, una sucesión de temas que pueden ser relacionados con el programa que vamos a hacer, pero eso no quiere decir que nos quedemos ahí, porque una cosa es la inspiración y otra cosa es que el contenido sea directamente producido por la IA. Porque si eso es así, pues entonces ya no necesitamos un podcast, sino simplemente decirle a la IA, produzca un documento, lo pasamos a otra IA para que utilice unos muñequitos en vez o que se parezcan a nosotros, unos avatares, y ese es el podcast. Y ahí, algunos lo están haciendo así, Rami. Y ahí, sí, no, eso es impresionante. Ya hay varios ejemplos de programas de opinión que ya ni siquiera cuentan con un autor, sino que simplemente IA, escríbame un script sobre tal tema que dure 10 minutos y ahora IA, y el hágame un avatar. video donde haya dos personas hablando sobre ese script y ya ahí tienen un programa y ahí pues ya dice uno, aquí no hay ningún valor agregado, esto no es un contenido al que yo quisiera Y es acceder deshonesto. y es deshonesto. Ese es el Sí, tema al final. tú tocaste Sí. ahí un tema bien interesante y es que yo lo trataba en otros episodios y es requisito sine qua non para el conocimiento, para la recuperación de la verdad. La actitud humana, la actitud del corazón, la apertura del alma, como refiriéndonos a Eric Voegelin, como dice Rodríguez Iturbe. Y tú me tocaste el tema de tener un poco de humildad, y es indispensable porque, y lo hemos dicho también acá muchas veces, esto implica, el conocimiento implica aceptar en nosotros límites, reconocer que nosotros podemos cometer errores y tenemos la capacidad de ir evaluando y reevaluando lo que vamos planteando en cada uno de ese caminar. Recuperar la verdad para mí, Rami, creo que es el tema central. Y uno podría formular algunas tareas puntuales porque le dicen a uno, bueno, dame la fórmula mágica para poder distinguir que alguien me esté diciendo la verdad y no me esté diciendo una mentira. No, una fórmula mágica no hay. Es decir, yo puedo tener una conversación con alguien sobre la justificación racional de los fallos constitucionales producidos por la Corte Constitucional o la Corte Española, Corte Constitucional Española, y a mí no me van a meter el dedo en la boca porque es un tema que lo he trabajado y lo he estudiado hasta más no poder. O cuál sería, por ejemplo, la doctrina jurídica del derecho natural clásico. O sea, son temas que los domino o los tuyos propios de derecho corporativo. Por ejemplo, todos tenemos un conocimiento en algunos temas donde no nos meten el dedo en la boca, donde sabemos porque lo hemos conocido, lo hemos detallado. Entonces, salvo que uno pertenezca a esa esfera, digamos, del conocimiento en esa área específica donde no me dejo engañar, pues la verdad es que tú también lo dijiste, son muy pocos los temas que uno tiene, que uno perfectamente puede decir los domino. Entonces, si yo quiero hablar, por ejemplo, como me pasó con el ejemplo que puse de las elecciones, si yo quiero hablar de las elecciones del 2020, pues por lo menos tengo que hacer el esfuerzo de estudiar qué pasó en las elecciones del 2020. Y yo, en mis ratos libres, yo recuerdo en el año 2020, empecé a recopilar en algún archivo que tengo ahí en el celular las noticias y los datos y los affidavits y las demandas y los testimonios y las fotografías y me fui llenando de conocimientos porque quise hacerlo. Lo mismo pasó con la pandemia, que el comentario de este doctor, de este profesor, de este otro, y se va volviendo uno como experto porque uno se dedica, se concentra un tiempo en una temática específica. Solo de esa manera, con el estudio, uno puede ir, digamos, dominando una cierta parcela del saber humano y sabe uno que eso no lo van a engañar a uno tan fácilmente. Pero más allá de esos casos, no hay fórmulas mágicas. Ahora bien, que no haya una fórmula mágica no significa que no haya un camino que toda persona puede recorrer. Voy a ponerle un nombre. Hoy necesitamos una especie de alfabetización crítica. Es decir, necesitamos recorrer un camino que nos permita saber distinguir una fuente confiable de una fuente manipulada. Y esto nos lleva a nosotros a tener que hacer un ejercicio, los que nos gustan los medios de comunicación y estar enterados de las cosas, pues poner a prueba nuestras fuentes.
ponerlas a pruebas, saber, en la teoría de la argumentación se plantea un poco de la saturación del argumento, cuántos respaldos tiene un argumento y cuáles son los principios opuestos que puede uno aplicar a un argumento que me den, si existen, y confrontarlos. Y es un ejercicio que todo el mundo tiene a disposición y lo puede hacer. Y eso es pensamiento crítico. Entonces, por más que nosotros sigamos unas fuentes que ya confiamos, aprendamos también a desconfiar de esas fuentes solo con el propósito de buscar una comprobación. Y en la medida en que comprobamos, vamos ganando una mayor confianza frente a ellas. Debemos entender también cómo nos presentan, digamos, la información en determinadas fuentes, cómo se están filtrando y sobre todo, como decía Ortega y Gasset, es urgente formar el juicio, porque donde todos piensan igual, ninguno piensa mucho. Y hay un tema que creo que en alguna medida lo estuvimos tratando de pensar y lo hemos venido haciendo, y es que tenemos que regresar a los buenos libros, Rami, a esos libros de formación, a los libros, a los great books, a los libros de los sabios. Y yo recomiendo siempre al pensamiento clásico. Hay que volver a los clásicos. Frente a esta tiranía de lo inmediato, necesitamos profundidad. Necesitamos volver a Platón. Necesitamos más Platón y menos Xanax, como decía por allá un libro. Necesitamos volver a Santo Tomás. Necesitamos volver a Agustín de Hipona, San Agustín. Necesitamos volver a Pascal. Necesitamos volver a la fuente de esos conocimientos. Pero no es porque aprendamos de ellos simple y llanamente, sino porque redescubrir a esos grandes filósofos y teólogos es una vía para redescubrir, digamos, lo real, la realidad, la verdad, y hacerlo no como un lujo académico, sino como una preocupación por entender y por saber que la verdad puede ser adquirida. Porque además, con ellos son sabios porque además le enseñan a uno a pensar, Rami, no solo a repetir eslóganes. Fíjate lo importante de la filosofía clásica. Y en esto hay que acompañarlos también sobre, yo diría, lecturas sobre cómo leer, sobre cómo entender, cómo razonar. Hay que volver a los clásicos para entender qué es la lógica. Fíjate que en el episodio de las igualadas, el éxito de ese episodio fue que derrumbamos uno a uno sus argumentos con lógica, con falacias, con el error conceptual que estaban planteando en una determinada frase. Y eso lo da la lógica, lo da la epistemología, lo da la ontología, lo da el conocimiento, lo dan esas herramientas de la filosofía, esas áreas y parcelas de la filosofía que entrenan el pensamiento para el buen razonar, para la buena comprensión, para aprender sobre todo también a utilizar el lenguaje correctamente. La importancia del lenguaje es absolutamente central. Comprender los grados del saber humano, comprender que nosotros todos somos ignorantes del 99.999999% de las cosas, pero eso no significa que no tengamos una capacidad racional que pueda ir uno de la ignorancia, pasar a un cierto conocimiento, a una cierta certeza, a lo mejor a un error, a lo mejor a una duda, a lo mejor ¿no? a diferentes ámbitos limitados del conocimiento de esa realidad, pero que se puede lograr de alguna manera. Entonces, de algún modo lo que yo planteo es volvamos a las herramientas que nos permiten, que nos enseñan a pensar críticamente. Hay una oyente de Canadá que queremos mucho, que nos decía en algún momento eso, danos herramientas, denos ustedes los de Disertum X herramientas. Y las herramientas son estas, las herramientas son, hay que volver a los clásicos, hay que volver a la lógica, hay que volver a los tratados de epistemología, hay que volver a saber a esos libros que nos permiten discernir dónde está la verdad. No te va a responder el problema de las elecciones del 2020, no, pero te va a dar las herramientas para que cuando analices el tema del 2020 sepas con cierta intuición intelectual, te vas formando en cierta finura, como los inspectores, ¿no? Que mientras más viejos van agarrando como cierta intuición y cierta manera de ver las cosas y van sabiendo quién te está diciendo la verdad y quién te está diciendo la mentira. Es como ese papel, ¿no? Del acucioso investigador que no va a tragar entero las cosas. Y yo creo que esos dos elementos, ¿no, Rami? Volver a los clásicos, regresar a los buenos libros, me parece que esa es la educación, el discernimiento intelectual,
Me parece que por ahí es la cosa, Rami. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. Yo agregaría uno de otra naturaleza y es el coraje espiritual. Y es que yo creo que hoy necesitamos valentía, porque defender la verdad en este mundo cuesta. Cuesta ser señalado, ridiculizado, marginado, ¿no? Porque efectivamente la cultura de la cancelación está diseñada para precisamente eso, para que dejarnos callados. San Juan Pablo II hablaba mucho de este tema y tal vez de una manera profética se adelantaba a lo que vendría después a demostrarse como real años después, porque él siempre planteó que la verdad había que proponerla y nunca imponerla, pero sabía que aún así muchos serían perseguidos simplemente por proponerla, ¿no? Es decir, efectivamente la verdad, y más en un mundo diluido como en el que estamos, choca porque interpela, porque obliga al otro a ir más allá de sus emociones y de sus sentimientos y a tratar de descubrir la realidad. Sin embargo, por eso es que Juan Pablo II agregaba que siempre había que proponerla con coraje, sin miedo, ¿sí? Es decir, que la verdad no se impone por la fuerza, sino que se ofrece con respeto. Pero esa propuesta exige coraje, porque en muchas ocasiones hoy en día decir la verdad es ir en contracorriente. Y ese coraje no debe venir solo del intelecto, porque entonces podría uno confundirlo con la soberbia. No, tiene que venir de una convicción interior, tiene que venir de esa actitud humilde de iniciar por decir, esta es la aproximación que yo tengo, pero estoy abierto a la contradicción, estoy abierto a la conversación, estoy abierto al debate, ¿sí? Esto es lo que yo he encontrado como cierto, esta es la realidad, pero si alguien tiene algo distinto que ofrecer, bienvenido ese ofrecimiento. Y si es radicalmente distinto, pues aún bienvenida esa radicalidad en la diferencia. Porque efectivamente para nosotros los cristianos la verdad es una persona, ¿sí? Es nuestro Señor dice con claridad en el Evangelio de San Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Al seguir a una persona, al entender que la verdad es una persona, eso nos debe permitir a nosotros entender que esa aproximación a la verdad es una aproximación que implica la apertura del corazón, la apertura del entendimiento, la capacidad de entregarnos por completo a los otros. Y eso, para que todo eso funcione, sí se requiere un grado de coraje, un grado de valentía, pero que al final da mucho fruto, porque permite vivir la vida con integridad, ¿sí? Y eso es lo que hoy en día pues está haciendo que la cristiandad, el catolicismo reviva entre los jóvenes, porque ese mundo de confusión en el que están siendo educados, pues los arroja a unas preguntas y a unas dificultades enormes que al llegar nuevamente a nuestro Señor, al encontrarse con Él, al reconocer en Él la verdad, pues lo está volviendo mucho más atractivo para los jóvenes de hoy. Y yo creo que ahí hay como un punto que engloba todo lo que hemos venido diciendo, porque no es solo una actitud y una serie de herramientas, sino que hay que tener una disposición del corazón abierta a encontrarse con la verdad. Muy bien, me parece que lo cierras muy bien porque aquí hemos dicho muchas veces que todo el mundo tiene derecho a la verdad, incluso los que piensan en contra de lo que pensamos nosotros. En el capítulo en el episodio de las igualadas lo decíamos con toda la claridad. Estas niñas necesitan o tienen derecho al conocimiento de la verdad. Y me parece que terminarlo así conlleva también como esa perspectiva del amor a la verdad, es decir, o del amor al prójimo. Precisamente el amor al prójimo lleva a que el otro también participe de esa verdad. Cuando se habla en el tema moral del bien como difusión, la difusión del bien, el bien es difusivo, la alegría, la felicidad, es difusivo precisamente porque uno quiere ser partícipe al otro de esa verdad que uno ha encontrado. Entonces, me parece que eso es muy esperanzador terminarlo así. Rami, conclusión, yo pienso que la verdad hay que recuperarla, que no es una construcción social, que la era digital nos tienta a vivir como en el espectáculo, en el ruido, en la confusión,
Sin embargo, también no perdamos la esperanza, porque esta era digital también nos puede dar una oportunidad, que es la de testimoniar con serenidad y con firmeza que hay cosas que no cambian, que a pesar de esta rapidez con la que se mueve el mundo, la verdad existe y puede ser contemplada. Y no siempre esa verdad va a gritar, pero esa verdad siempre va a resistir la mentira. Y cuando alguien busca la verdad con sinceridad, la va a encontrar. Así es, así es. Y yo simplemente quisiera decir que este capítulo me ha servido a mí mucho para que entendamos que la verdad no es solo la adecuación del intelecto a la realidad, sino también el testimonio de quien la lleva, ¿no? Y en eso yo creo que hay una oportunidad hoy por hoy, es que en el momento en que ofrezcamos la verdad, también se debe dar testimonio de nuestra propia experiencia personal con la verdad. Y creo que ahí hay un chance, hay una esperanza, y podríamos tener un mundo distinto si todos nos apegáramos a eso. Pues muchas gracias, Gabriel, por este episodio. Gracias a todos nuestros oyentes. Si les gustó, pues cuéntenos qué les pareció. Y si no, también díganos. El like, que Muchas nos den el gracias. like. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Bueno, buena noche. Dios los bendiga. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya. Por favor. Es gratis. Nos queremos pensionar.